tardes y bienvenidos a su programa Los Periodistas. Estamos ya terminando el mes de julio. Estábamos esperando tanto este mes séptimo del año, pero vea, ya se nos está yendo y con ello pues también queremos que usted tenga el mejor fin de semana y por eso es que le damos la antesala para que usted conozca cuáles fueron los temas más relevantes que marcaron la agenda periodística para esta semana y es por ello que nos acompaña David, pero también vamos a conocer qué es lo que señala Expedientes a través de Carolina. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Mabel. Buenas tardes, Carol, amigo televidente. Qué gusto poder saludarle nuevamente a través de la pantalla de TN23 y poderle compartir desde nuestras experiencias todo lo que se ha trabajado en cuestión de información en lo que pues va del mes de julio, los temas que han sido, por supuesto, la atención de los guatemaltecos, pero también lo que ha marcado nuestras jornadas periodísticas, Carol. Hola David, hola May. En efecto, hoy tenemos una agenda bastante amplia, muchos temas de total interés, pero también cedemos un espacio para que usted conozca o vea, mejor dicho, un breve avance de lo que podrá ver este domingo en Expedientes. Recuerde, todos los domingos, 8 de la noche. Gracias, Carolina. Y es que efectivamente vamos a iniciar porque este viernes marcó mucho la tendencia de este tipo de situación en donde hemos hablado de zoofilia. Y es que un hombre fue captado en imágenes, en video, y por supuesto las personas alarmadas en la zona 7 capitalina pusieron la denuncia ante la Unidad de Bienestar Animal porque precisamente el hombre prácticamente estaba abusando sexualmente de unas perritas que estaba sacando a pasear, pero vamos a conocer mayores detalles porque además de ello consultamos con una médico veterinaria para conocer cuáles son esas afectaciones a la salud que tiene tanto este individuo como también qué tipo de daños podría haberles generado a estas perritas. Vamos a conocer a continuación. Que parezca un caso así escalofriante, déjenme decirles que es muy común. O sea, esto nos enteramos porque se hace público, porque salen medios, pero esto es más común de lo que ustedes se lo imaginan. Y quiero decirles que la zoofilia no es únicamente con caninos, sino puede ser también con animales de granja. Entonces, si nos vamos a animales de granja, es más factible que hayan más zoonosis, se le llama, que de animales de granja se transmitan enfermedades a humanos. En el caso de caninos a humanos es poco frecuente. Obviamente, cualquier contacto con cualquier superficie sucia, con todo lo que son las bacterias coliformes que vienen de las heces, ahí sí que da pena hablar de estos temas, pero hay que decir la verdad. En el caso de las violaciones en caninos puede ser también, son rectales. Y esto quiero aclarar y es bueno que la gente sepa, esto siempre es rectal. Entonces, obviamente, ustedes saben que rectalmente hay miles de bacterias y al hombre pues le puede dar una de tantas infecciones que ya ha de tener, o sea, no se pierde nada. Por mí, mejor si se le muriera, no se pierde nada, o sea, son entes nocivos para una sociedad. Ese tipo de gente no tiene que existir. Claro. ¿Qué, digamos, médicamente, cómo se llamaría ese tipo de infecciones que se generan? Hay varias, es que puede ser mucho. Puede ser, es que en términos que no sean médicos para que las personas comprendan, sí pueden ser infecciones urinarias, se podría dar algún tipo de infección urinaria, alguna infección de piel, ¿verdad? De tejido superficial, secreciones purulentas y la piel en sí, ¿verdad? Sí es muy, muy probable, casi seguro. Y obviamente si tuviera contacto con otro humano, pues tendría el contagio. Sí, obvio, sí, porque están las bacterias a flor de piel. Claro. Ahora con relación a las perritas, por ejemplo, ¿qué tipo de daño, aparte, pues obviamente del que ya causó, se podría tener? Ay, pobrecitas, miren, ellas, el daño es peor, porque el daño como tal no es necesariamente una enfermedad bacteriana o algo así, porque el sitio donde sucede es un lugar donde ya de por sí ya hay flora que puede soportar.
El problema con las pobrecitas es peor, porque les causan prolapsos rectales. ¿Qué es un prolapso rectal? Que la última parte del intestino, ¿verdad? Se sale hacia afuera, y retroceder esto es bien difícil. Esto es mediante cirugía, y a veces han quedado tan abiertas que se vuelve a salir el ano, el recto, ¿verdad? Todo, de hecho, a veces ya no es solo la última parte del intestino, sino ya es parte del colon, de que es un extremo, y ellas cada vez que defecan se sale. Entonces esto es horrible, ¿verdad? Obviamente, aparte del dolor, y en estos casos es con cirugía. En el caso mío es especialidad, ¿verdad? Yo he hecho reconstrucciones, sin embargo, a esto también está el trauma, ¿verdad? Que en estas perritas, cada vez que uno se acerca por la parte de atrás, se alteran, y aquí también puede haber una generación de agresividad, que es una agresividad por defensa propia. No es que ellas sean agresivas, sino obviamente es como que uno esté y uno ha tenido un trauma. Cualquier persona que se acerque atrás, uno reacciona. Entonces esto es lo que sucede con ellas. Claro. Y es que todas estas repercusiones son las que la médico veterinaria señala con relación a este hecho que sucedió en la zona 7 capitalina, y es que ya se ha hablado de manera preliminar que este individuo padece de algún tipo de trastorno o enfermedad mental, David. Sin duda alguna, tiene que haber algún trastorno en su mente como para poder actuar de esa manera. Compañeras, vamos a escuchar a continuación cuál es la postura y el análisis que hace un psicólogo al respecto. Si se logra determinar que hay un trastorno, digamos, ya a nivel de psicosis, un diagnóstico más conclusivo respecto a que pueda determinar que sus capacidades mentales están disminuidas, entonces ahí podríamos decir, bueno, que cierta normalidad o cierta correlación con la conducta que manifestó en respecto a los perritos. De lo contrario, pudiera poderse determinar como una influencia de otros factores, como por ejemplo el consumo de pornografía y otros aspectos que generalmente inclinan a las personas a buscar satisfacción sexual de formas diferentes al no poder acceder a la forma común, pues que es una interacción hombre y mujer. En ese sentido también, tomando en cuenta de que esta situación se da entre este individuo con animales, ¿se podría tratar o se podría tener la posibilidad de establecer de que él podría generar un daño a alguna persona humana? O sea, ¿sí podría ser candidato a este tipo de situación? Es posible que haya un componente ahí de poder, en el sentido de que él vaya a agredir digamos, a alguien que se pueda defender, digamos una mujer joven o algo por el estilo, es poco probable. A lo mejor le falta esa capacidad de interacción social o cierta seguridad incluso de poder él hacer ese tipo de avance con una persona ya adulta o por lo menos adolescente, pero es muy probable que obviamente si se da el contacto con un niño muy pequeño que tal vez no verbaliza, de repente sí pudiera intentar hacer algo, porque ahí se ve un poquito que él saca provecho de la irracionalidad de los animalitos. A lo mejor, pues, lo poco que he visto del caso, pues a lo mejor también tiene que ver que fue como incidental, que también es sabido que los animales tienden como a acercarse a las partes de uno para oler y qué sé yo, y pudiera ser también que por ahí él intentó algo ahí con los animalitos de esa forma. Claro. Si le pudiéramos colocar un título, ¿a qué tipo de situación o trastorno mental podría estar ocasionando, teniendo esa persona? ¿Cuál podría ser? Bueno, pues definitivamente estamos ante una definición de una parafilia, que es cuando el objeto de deseo, el objeto sexual, como que se distorsiona
a algo que no necesariamente, que no, fuera de los parámetros de la normalidad. En este caso, pues, está retratada la parafilia, haría falta más estudio para ver si hay otro tipo de trastornos que vayan acompañando esta parafilia. Bien, era parte de lo que dicen los psicólogos respecto a la situación mental que tuvo que atravesar esta persona para cometer esta situación. En contra de estos perritos han salido varias historias respecto a cómo llegaron con él, Carol. Se sabe también de que no eran de su pertenencia, sino pertenecían a otra familia donde él residía y cuidaba a estos animalitos. En efecto, y el equipo periodístico de TN23 buscó la versión de la dueña de los cachorros y verá usted lo que ella contó a continuación. Te comento, nosotros, toda la familia es un poquito mayor de familia, ¿verdad? Entonces todos nos criamos casi junto con él, pero él era vecino de la casa donde vivíamos y se fue creciendo con nosotros, solo que él le tomamos un apego por ser de problemas mentales que tiene, ¿verdad? Entonces nosotros jamás le hicimos una discriminación o quererlo ver como una persona enferma, de lo contrario, conforme iba creciendo con nosotros, le íbamos enseñando a cómo vestirse, a cómo bañarse, a cómo hablar con las personas, a cómo ir a hacer un mandado, a comprar algo. En conclusión, es de que él creció con nosotros le tuvimos esa confianza, lo quisimos como parte de la familia, pero en mi mente jamás llegué a pensar de que esto fuera a suceder y a mí me causa un gran dolor, un doble dolor, porque a él lo vi como familia, no lo vi como una persona particular. Y lo que pasa con mis bebas, pues prácticamente, que es más doloroso y triple dolor así, porque ahora yo me siento a mi mesa, busco a mis hijas, no están, voy a dormir, busco a mis hijas, si no están, vengo a mi casa, las busco y no están, son todo para mí, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo es posible que me las estén arrebatando y me estén atacando, que yo soy la malvada escondiendo a alguien, cuando yo misma dije que yo quería a mis hijas 1000 veces antes que a él? Aunque se me partiera el corazón, ¿verdad? Y debemos mencionar algo en la historia de Daisy, y es que ella precisamente desde hace algunos años logró percatarse que ella no puede ser madre, y ella adoptó a estas 2 perritas, quienes pues han estado bajo su cuidado. Y algo que nos gustaría conocer también es si tú en algún momento pues lograste percatarte o recibir, por ejemplo, algún tipo de insinuación de algún abuso en contra de él. No, él con todos nosotros nunca fue una persona que tuviera tendencia a estarnos espiando. Él volteaba la cara a un lado, incluso cuando miraba películas donde salen cosas que no tienen que salir, él cambiaba los canales, ponía caricaturas. Nunca por eso es de que no vimos esa cuestión en su mente. Nosotros jamás llegamos a pensar que llegara a cometer una cosa así, por lo que aún seguimos en la situación de que no acepto eso que él viene a cometer, porque para mí fue una traición y una puñalada al corazón, aparte de que me quitaron a mis hijas sin haber investigado primero qué era lo que estaba pasando. Y todavía estoy recibiendo ataques de la gente afuera, tanto como en las redes sociales, tanto como afuera de mi casa y tanto hacia mi persona también. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De rescatar a mis hijas y de atacarme a mí? ¿O cómo está? Porque es lo que yo no estoy entendiendo, ¿verdad?
Queremos mostrar acá también, a pesar de la cercanía con la familia y que a este hombre lo tenían considerado como pues parte de ella, pues Daisy ha realizado la denuncia correspondiente en contra de esta persona que cometió este abuso en contra de las perritas y que causó indignación. Y es que queremos conocer un poco la casa de Daisy y también entrar en contexto el por qué este hombre fue que salió a la calle a realizar este abuso. Y es que en varias partes de la casa de Daisy se encuentran estas cámaras que ella tiene desde su teléfono para mantener ese monitoreo. Y pues ella también cuenta con más mascotas, porque incluso tiene este pez que pues la pecera está muy limpia. Y vemos por acá que también se encuentran las cenizas de los padres de una de las perritas. Ellas realizó pues esta cremación porque les tiene mucho afecto. Incluso vemos el medicamento de algunas de las perritas que pues la perrita que sale en el video, ella hace aproximadamente un año fue adoptada y ella padece de una enfermedad, y acá vemos todos los medicamentos, la comida y el agua, todo permanece intacto. Y queremos también conocer acá la perspectiva de pues una persona que ha estado al tanto de este caso, y también pues ustedes fueron al veterinario y lograron constatar que la perrita pues no se logró penetrar. Muy buenos días. No, así me lo fue. Yo recibí la denuncia también por medio de redes respecto a este caso. Me hice presente el día domingo, hablé con la señora presente y le dije enseñar, me dijo, quiero ver. Ella no aceptaba porque decía, es que no puede ser. Cuando le enseñé los videos, su temblante completamente cambió. Lloró porque dijo, es que no puedo creer que le haya pasado esto mismo, y hayan violado a mis propias hijas, personas que yo le tenía aprecio. Entonces venía yo acompañada de la PNC, y acompañada de la PNC vine y con ellos nosotros le dijimos de que si se podía definitivamente nosotros tomar acciones, y no se las quisimos quitar. ¿Por qué motivo? Porque hacer un allanamiento o quitar nosotros unas perritas que me demostraron vacunas y todo lo necesario era ilógico. Lo único que le hice ver es, le doy dos opciones: o me dan las perritas o me saca al hombre ahorita, ¿verdad? Si mucho le doy de aquí para mañana, pero ese hombre ya no tiene que vivir acá. Sin mentirle, yo iba tal vez llegando al periférico, porque yo no vivo acá, yo vivo más para Villanueva. Entonces, cuando me mandaron el video, Gina, ya saqué al hombre, llamé un carro y el hombre ya se fue. Me mandan los videos donde ella saca al hombre y nada de que no, de una vez andate y va, el hombre se fue. Entonces ahí ya vi la buena acción de ella, porque ella no imaginaba que tuviera a la persona maltratadora en su casa. ¿Qué fue lo que hizo? Cortó todo de raíz. Ella no sabía lo que estaba pasando. Ella como ella misma nos dijo porque yo tengo los videos en vivo que yo cuando vine, se le dijo a ella, me dijo, pero es que yo estaba enferma. Yo estaba mala, de por sí las perritas a ella ya las tienen como perritas terapia, los médicos con ella, porque, disculpa que voy a hablar esto porque no debería hacerlo, pero ella tiene un tumor en la cabeza. Entonces, ella por eso mismo es que ella tenía monitoreadas a sus perritas donde ella lo hiciera, y no solo tiene cámaras acá. Yo subí unas fotos donde tiene cámaras en los cuartos, el único donde no hay cámaras es en el baño. Pero toda la casa tiene cámaras porque ella estaba al tanto de cómo estaban, dónde estaba. El hecho de que ella, el mes que este hombre estuvo acá, ella tuvo su consulta hasta el día miércoles, y ese día miércoles sucedió el allanamiento acá, donde sí se vio, donde se rescatan a las perritas y las llevan con lazos, ¿verdad? Las jalan con lazos. Entonces yo sí vengo ahorita que verdaderamente antes de acusar o antes de hacer algo así, hay que investigar verdaderamente si la persona ya fue sacada de esa casa. Y si no estaba, venir con el allanamiento, pero yo sé que tal vez los allanamientos y secuestros son inmediatos, se sabe, pero para eso está el MP. Y bien, escuchábamos las versiones de lo que hay detrás de esta historia, una violación canina, de acuerdo con expertos en el tema. Y hay que decir también qué se puede hacer en estos casos, compañeros, porque ya escuchábamos la entrevista de la psicóloga donde ella indicaba que estos casos son muy comunes. Lo que pasa es que no se hablan tanto en la sociedad, y como este video fue publicado en redes sociales, evidentemente se hizo viral, y por eso fue que últimamente lo veíamos como tema de conversación. Pero ¿qué hacer, vecino, vecina, si usted
es testigo de un caso parecido, lo primero que tiene que hacer es presentar su denuncia ante Bienestar Animal de MAGA, número 2413-7070, o bien acudir a la Policía Nacional Civil o llamarles directamente al 110 de la PNC para que su denuncia sea tomada y sea trasladada a Bienestar Animal y también al Ministerio Público. Bueno, este procedimiento que dice Carol Maybol es importantísimo porque no hay precisamente un delito y una pena para esta situación. Entonces es bien importante lo que Carol decía y que usted tome nota sobre todo de este número de teléfono y que mantenga la vigilancia. Ahora sí, Maybol, era lo que nos ibas a compartir. Sí, no, de hecho, establecer y aclarar de que el Ministerio Público no tiene algún delito tipificado con relación a estos hechos, sino que acá es únicamente la Unidad de Bienestar Animal, la Policía Nacional Civil, quienes dan el seguimiento. En este caso, pues el allanamiento fue el miércoles, fue a través de DIPRONA, de la Policía Nacional Civil. Por eso hay imágenes en donde se observa cómo están secuestrando, digamos, a las perritas. No es un rescate, nos señalaba el Ministerio de Agricultura, quienes son los que están encargados de la Unidad de Bienestar Animal, sino más bien es este tipo de tema, porque realmente ya había una denuncia consolidada por medio de todos estos videos en donde se había establecido que este individuo había abusado sexualmente en contra de estas dos perritas que no eran ni siquiera de él, sino que él las sacó a pasear porque él estaba viviendo con estas personas que, como bien ustedes ya escucharon la historia, pues también ellos lo habían adoptado de cierta forma para también convivir con él porque le tenían un aprecio, una estima bastante grande, y con ello pues también habían sido vecinos durante toda la vida, pero ellos también estaban conscientes de que él sufre de algún tipo de enfermedad mental. Es por ello de que también acá se señala de que él nunca les hizo daño a ellos, nunca les habló mal, nunca los espió, nunca dio una señal, al menos evidente, durante el tiempo que él estuvo viviendo con ellos. Sin embargo, por eso es de que también llamaba mucho la atención, compañeros, de que la situación se diera específicamente en vía pública, porque también aquí daba mucho que pensar de por qué en la vía pública si eran sus perritos o perritas, ¿verdad? Entonces acá ya hay un paso aclarado. Otra de las situaciones es de que la Unidad de Bienestar Animal sí se lleva a las dos perritas porque de inicio no se sabía quién era el dueño o la dueña. Ahora que ya aparece la dueña, pues también creo que es importante que conozcamos esa historia, porque realmente, aunque para muchos será ella, ¿por qué le dice hijas a sus perritas, verdad? Porque no las cuidó, claro, como ella decía. Exacto, que estaba recibiendo bastante ataques. Ya se observa entonces todas las cámaras, la comida, o sea, todo lo que le tenía allí. Y sobre todo, pues también recordemos que también ella tiene el amor puesto en ellas, tomando en cuenta también de que ella no puede tener hijos. Entonces sí son situaciones que son bastante difíciles y que obviamente no toda la sociedad lo va a comprender ni lo va a ver así. Mientras tanto, una de las buenas noticias es de que la Unidad de Bienestar Animal señaló de que las perritas se encuentran bien, están en buen estado de salud y que todavía se está investigando porque la dueña quiere que se las devuelvan. Y según lo que ha dicho la Unidad de Bienestar Animal, el caso está bajo reserva y van a seguir investigando. Está en un proceso justamente de entrega, se va a verificar si las dos perritas en este caso estaban bien cuidadas por las personas que estaban a su cargo. Sin embargo, compañeros, hay que decir que aunque los expertos indican que estos casos son frecuentes, que son normales, que se dan en gran parte de este país, es importante que no lo normalicemos porque ahí hay un problema y siempre habrá un problema más allá de todo psicológico. Así es, compañeras, un tema que ha causado relevancia durante esta semana. Es lamentable que no haya algún tipo de delito en esta situación, puesto que sí es un problema y un problema común en que las autoridades tendrán que tomar cartas en el asunto. Con esto nosotros marcamos una pausa, ya volvemos con más de Los Periodistas. Los taxistas de transporte ilegal de personas podrían tener multas de entre 10,000 a 100,000 quetzales y si se vuelve a cometer el hecho, podrían enfrentar proceso para ir a prisión.
transporte público, ya sea colectivo, debe tener la debida autorización. Si en el caso se trata de transporte urbano, pues debe acudir a la municipalidad de su jurisdicción para solicitar el permiso correspondiente, y si en caso desea prestar servicio de transporte extraurbano, pues debe acudir a la Dirección General de Transporte. De esta cuenta, una persona que no cuente con esta autorización y se dedica a trasladar personas a cambio de dinero, está cometiendo un delito de explotación ilegal del servicio de transporte público, colectivo, urbano o extraurbano de personas. Esto lo podemos encontrar en el artículo 158 bis del Código Penal, donde pues dice que en caso de cometerse este delito, la Policía Nacional Civil consignará al piloto ante un juez, pudiendo ser sancionado de 10.000 a 100.000 quetzales. Y en caso esta persona pues es reincidente, será considerado de la misma línea y procederá a una pena de 1 a 3 años de prisión. El Departamento de Tránsito realiza operativos Centinela. En el caso de los taxis piratas, se identifica la placa que no sea cambiada, que coincida el número de chasis con número de motor. Se está identificando al conductor con documentación en orden, tarjeta de circulación, licencia de conducir, la calcomanía impresa, recordemos, y también se está haciendo un registro de las personas dentro del vehículo y que también no exista sobrecarga. De esta cuenta, el objetivo de este plan es el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Y en el tema de la sanción y correspondiente al artículo 158 bis del Código Penal, esto es ya directamente las municipalidades las que tienen que tener un registro y tienen que tener control y sanción sobre estos vehículos. Bueno, esas son partes de las declaraciones y es que hemos evidenciado de que ha proliferado este tipo de servicio, pero en este caso pues no vamos a señalar de que todos sean malos, sino que en muchos de los casos sí sacan de la necesidad a muchos de los guatemaltecos. Por ejemplo, pensemos en aquellos lugares en donde no hay buses que lleven a las personas a otras rutas, o bien que el bus cobre exactamente lo mismo que un taxi un taxi pirata, y que de todas maneras van a llevarse menos tiempo. Entonces son situaciones que sí tienen que ser reguladas por las autoridades, tanto municipales como ya a nivel país. Sin embargo, acá esto es lo que establece el Código Penal, precisamente, en donde ya se ha establecido de que estas multas sí existen y que van de los 10.000 hasta los 100.000 quetzales. En una primera ocasión, si por ejemplo el vehículo no está registrado, si lleva a las personas de manera ilegal, que es lo que ellos señalan, que a esto se refiere con los taxis piratas. Pero también recordemos de que si ellos, por ejemplo, en una ocasión son sancionados con estas multas y luego los vuelven a detener, entonces es allí en donde ya se podría enfrentar un proceso legal en donde ellos podrían ir a prisión y tener estas penas. Sin embargo, es importante destacar que acá tendría que haber una situación interinstitucional, porque el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil da a conocer lo que se regula a través de las leyes. Sin embargo, no siempre se va a aplicar. ¿Por qué? Porque es la Policía Municipal de Tránsito local la que debería regular este tipo de situaciones. Entonces acá es una situación que de verdad es muy complicada y que realmente si ellos quisieran afrontarlo, sí tendrían que ponerle especial énfasis en estos puntos, porque recordemos también que hay distintos hechos armados que se han registrado. Incluso, Carolina, tú hoy nos vas a presentar uno de los tantos casos que se han registrado en esto y que han dejado saldos fatales. En efecto, yo creo que el tema de regulación es importante, pero hay que consensuarlo, hay que platicar con autoridades, algo interinstitucional, una mesa técnica, y tomarlos en cuenta también a ellos. Imagínate ahora la proliferación que hemos tenido de taxis no autorizados, que generalmente son ellos los que movilizan a gran parte del sector que desafortunadamente no tiene un vehículo propio y que tiene que acudir al transporte público ante la carencia de este servicio y ante todo lo que ya sabemos, ante las largas filas del tránsito que se hacen a diario. Y para ellos es más cómodo subirse a estos vehículos que irse muy apretados, pasar hasta 5 o 6 horas en el tránsito, y por eso prefieren irse más cómodos de esta forma. Ahora bien, en ese lapso también se han recibido denuncias de usuarios que han manifestado malos tratos, que de hecho hay usuarios que han quedado lastimosamente o han sido asesinados y quedado en ese fuego cruzado que hay ahorita, porque hay que decir que lastimosamente también ellos son víctimas de la extorsión, y ponerles una multa de hasta 100.000 quetzales, me parece que ellos lo van a tomar
como algo negativo. Entonces, este es un trabajo importante, es momento de ya regularlo por el gran trabajo que hay, ¿no? Y lo que está generando. Y lo que está generando, porque prácticamente ellos están moviendo la economía. ¿Cuántos pilotos sabrán? ¿Cuántas familias hay detrás de ellos? Y ellos tienen necesidad de trabajar, pero es importante que ellos también busquen la regulación para evitarse tantos problemas. Yo no estoy de acuerdo en que los quiten, pero que ellos elijan ser regulados para trabajar de forma legal, y así se van ellos a evitar tantos problemas como una multa de 100,000 quetzales, que desafortunadamente ellos no lo tienen, porque para eso trabajan de esta forma. Porque podríamos hablar, por ejemplo, si hacemos una encuesta con las personas están dispuestas a seguir utilizándolos. Yo he tenido que ver, por ejemplo, largas filas de personas que están esperando un carrito de este tipo. Es decir, las personas están dispuestas. ¿Y por qué lo hacen? Por la falta de transporte. Yo creo que lo que tú haces y dices como solución, Carol, es lo que las autoridades deberían de plantearse, ¿verdad? Es decir, reunirse tanto instituciones como todos estos sectores que están organizados por diferentes flotillas de autos que se encuentran en todos los puntos del país, y poder llegar a un acuerdo, porque eso conviene no solamente a ellos para su economía, sino también a la población guatemalteca. Ojo, en los casos en donde pues sí es realmente un servicio, porque también hemos tenido casos, por ejemplo, donde es estructura criminal la que se mueve a través de eso y que utiliza estos medios para poder seguir delinquiendo, pero pues es una situación que realmente urge que las autoridades pongan mucha atención y que lo hagan de esa manera, beneficiando también a quienes quieren trabajar y por supuesto a la población que no tiene acceso a un transporte. Dos puntos a tomar en cuenta. Uno es de que ya la municipalidad incluso sacó cierto beneficio para que se regulen estos transportes, porque ha reducido, por ejemplo, la emisión, digamos, del año de los vehículos para que ellos puedan inscribirlos. Otro de los puntos también a destacar es de que allí es en donde se tienen que sentar a hablar, como bien lo decía Carol, en esta mesa interinstitucional, pero el punto negativo es de que muchos de estos casos también se han visto involucrados en temas de extorsión. Lamentablemente, el Ministerio Público recientemente hizo operativos en conjunto con la Policía Nacional Civil, porque se cree que hay bandas de extorsionistas inmersos en este tipo de transporte, situaciones que se siguen investigando. Ahora bien, retornando a lo que el Ministerio de Gobernación también publicó a través del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, es específicamente este artículo que se señala por parte del Código Penal, que es el artículo 158 bis, en donde se establece que ya estaba este tipo de multa, que como bien le señalaba, que era de 10,000 hasta 100,000 quetzales, o bien el tema de prisión de 2 hasta 5 años. Ustedes ya lo observan allí, y es que precisamente transportar personas ilegalmente es lo que podría tener estas multas severas, incluso hasta prisión. Esto es lo que se lee a través del artículo 158 bis del Código Penal, en donde se establece que la explotación ilegal de transporte urbano o extraurbano de pasajeros, es decir, no solamente en la capital, sino también en el interior del país y en esas diferentes rutas donde se indica que las personas que, sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley y sin contar con autorización correspondiente, exploten en cualquier forma el servicio público de transporte colectivo de pasajeros o de carga. Acá pues es importante destacar que por eso es de que se debe de cumplir con cada uno de los requisitos que cada una de las personas, en este caso de los pilotos, deberían de tener. Una de las cosas que la Municipalidad de Guatemala había señalado también entre este desplegado es precisamente de que haya una regularización con relación a los vehículos, pero también a quiénes son los que están conduciendo los mismos, para saber quiénes son los que nos están transportando, y con ello pues también establecer que cumplen por lo menos con el requisito mínimo de una licencia tipo B como mínimo. Es una serie de estudios los que las autoridades tienen que realizar en torno al tema de los taxis piratas y sobre todo estos que se movilizan a través de estructuras criminales. Yo, desde las coberturas que realizamos todos los días como periodistas, hemos tenido que toparnos con diferentes versiones, diferentes posturas respecto a lo que hay que hacer a partir de esta situación. Y dentro de lo que hemos nosotros descubierto es, Mabel, no me dejarás mentir, Carol, tú también, porque dentro de la investigación que haces para Expedientes, es decir, que está saltando la interrogante: ¿a quién le corresponde accionar para poder solucionar esta situación? Porque por un lado está tránsito de la Policía Nacional Civil y por otro lado están las PMT. Esta es una pregunta que tienen que responder las autoridades y por supuesto dar ya una solución pronta, es decir, si lo van a hacer de forma conjunta,
o una de estas dos asume la responsabilidad para poder tener una regulación pronta de esta situación. Y esto que tú mencionas, David, es importante porque el Departamento de Tránsito de la PNC dice que quien debe multar y regular el tema son las PMT de Guatemala, claro. Pero la PMT dice que el encargado, el ente rector, es el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Prácticamente se están lanzando una chibolita que yo creo que para el tema que estamos hablando es un tema serio, muy serio. Y yo sí estoy a favor de lo que decía May. Al momento de regular es importante también que se implementen medidas más estrictas sobre las personas que están conduciendo este tipo de vehículos. ¿Por qué? Porque ya lo mencionábamos nosotros, que de acuerdo con las autoridades, no lo decimos nosotros como periodistas, sino que lo ha dicho MP, Policía Nacional Civil, y de hecho hasta la Defensoría del Usuario del Transporte Público de Guatemala ya decían que muchos de los taxistas que no están registrados están involucrados en pandillas o grupos del crimen que se dedican a extorsionar. Es importante que lo regulen para que vayan ya también sacando a estas personas, porque no todos son malos. Hay muy buenos pilotos que están allí por necesidad, que definitivamente van a rechazar estas grandes multas porque ellos viven del día a día. Ante una situación de desempleo en Guatemala, no les queda otra opción que conducir un vehículo y trabajar de esta forma, que no es un trabajo malo. Es un trabajo bueno, es un trabajo decente, hay que decirlo, pero sí es momento hoy de regularlo. $1,280 personas perdieron la vida del 1 de enero al 24 de julio en hechos de tránsito. De ellos, 725 han sido motoristas, lo que refiere que el 60% de las víctimas mortales en accidentes son personas que van a bordo de motos. De 4.486 percances viales que se han registrado en el periodo señalado, se han visto involucrados 6.904 vehículos y de estos han sido 3.371 motocicletas, 1.297 automóviles sedán, los que predominan en la lista. La segunda causa de muerte violenta en Guatemala son accidentes de tránsito y el 49% de estos hechos se registran en motoristas. En este periodo se registra un leve descenso de hechos de tránsito y de personas heridas, pero hay 14 personas fallecidas más que en comparación con las víctimas del año pasado en el mismo lapso de tiempo. La mayoría de hechos de tránsito se registran en el departamento de Guatemala, con 203 fallecidos y 1.159 lesionados, seguidos de Escuintla con 89 víctimas mortales y 455 heridos, y el tercer lugar es Alta Verapaz con 45 fallecidos y 145 lesionados. Otro de los panoramas lamentables que está atravesando el país durante los últimos meses, la cantidad de accidentes de tránsito, 1.200 aproximadamente. Dentro de estos, compañeras, 700 personas se han visto involucradas y han perdido la vida a consecuencia de eso, y son motoristas. También es una de las situaciones que, pues hablando de regulaciones que veníamos hablando del tema de los taxis piratas, también se tienen que hacer por parte de las autoridades, puesto que hay mucha falta de educación vial, sobre todo de quienes adquieren motocicletas, y cada vez más se está incrementando el parque vehicular de este tipo de vehículos, que no solamente se ven inmersos en situaciones de accidentes y en el peor de los casos muchas vidas se pierden a consecuencia de esto, sino también son de las principales causas de hurto en los departamentos. Esta semana tuve la oportunidad de entrevistar al representante de la UPCB del Ministerio de Gobernación y daba a conocer que precisamente en los departamentos es donde hay una cantidad de hurtos y la mayoría son a motocicletas. Claro, y es que acá recordemos también de que lamentablemente de cada uno de entre cada 4 o 5 accidentes en donde se ven involucrados motoristas, hay fallecido. Al menos muere una persona por cada 4 o 5 accidentes. Es decir, que es una estadística bastante alta con relación al año pasado. Bueno, son 14 la diferencia, pero imagínense, 725 motoristas que han fallecido del 1 de enero hasta el 24 de julio. En efecto, pues acá podemos señalar de que incluso entre ayer y hoy ya se registraron también otros hechos en donde otros motoristas también han fallecido, y es que en muchos de los casos se ha señalado de que, por ejemplo,
es por el tema de velocidad, también algunos que viajan de manera distraída o bien bajo efectos de bebidas embriagantes. Entonces son de las principales 3 causas por las cuales se han generado estos tipos de percance. También otro de los puntos, compañeros, es que las personas están adquiriendo las motocicletas por necesidad y en muchos de los casos no saben manejar y no tienen licencia. No tienen licencia, que eso sí lo decía el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, pero acá, ¿cómo es este punto, verdad? Que se vuelven temerarios algunos porque en muchos de los casos hemos visto cómo motoristas zigzaguean entre los carriles, se van muy rápido. También son de las situaciones que ponen como nerviosismo, pero también otro de los puntos es de que algunos automovilistas han perdido la paciencia totalmente en contra de ellos, porque al momento de que ven algún motorista, saben que o van por la derecha, por la izquierda o por cualquier lado, entonces no les importa tanto que vayan ahí, y por eso es de que la mayoría de los casos en donde se ven motoristas atropellados, las personas o los victimarios han escapado del lugar. Y algo muy interesante es lo que decía David, y es que el parque vehicular de motocicletas se ha incrementado de una forma exagerada. Y de acuerdo con estadísticas que nos comparten acá en producción, es que alrededor de 4 personas mueren al día en hechos de tránsito, especialmente motoristas. Por esto mismo que platicábamos acá, este gran incremento, porque no solo la motocicleta es utilizada para un medio de transporte, para transportarte a tu trabajo, a tu lugar de estudio, no sé, o para ir de compras por ahí, sino también como una herramienta de trabajo. Ya veíamos a las personas que muchas veces tuvieron que, ante la falta de empleo y después de la pandemia, ¿verdad? Que salieron más personas que utilizaban sus motocicletas para repartir. También fue durante la pandemia, y es súper importante que también este tema sea regulado. Ahora, compañeros, ¿ustedes qué creen que se debería de hacer o qué deberían de hacer las autoridades para ir disminuyendo estas estadísticas, que este es el pan diario de los medios de comunicación, los accidentes de tránsito, y es de todos los días, y acá los periodistas siempre lo mencionamos y siempre hacemos ese llamado a la conciencia? Y a mí me gustó mucho la campaña que hicieron, se recuerda, en el Departamento de Tránsito, que si quieres tu disminución de multas, entonces ven, capacítate, te damos un curso, que me pareció magnífico, porque yo veía las imágenes, compañeros, y muchas personas, de verdad, muchas personas asistieron porque ya tenían muchas multas, que por cierto también hay mucha irresponsabilidad en ese tema. Me voy a salir un poquito, que les quiero contar algo, compañeros. Estaba viendo últimamente que en TikTok se hizo viral una nota periodística que fue elaborada por los compañeros de T13 Noticia, donde en un operativo le hacen el alto a un piloto que iba contra la vía y resulta que tenía 28,000 quetzales en multas. Imagínense, increíble. 28,000 quetzales en multas. Eso quiere decir que muchas personas tienen total respeto al reglamento de tránsito, y por eso es importante que se vaya regulando ya este tema. Entonces, ¿ustedes qué creen que se podría hacer además de estas medidas? Creo que el incentivo que se dio, por ejemplo, por parte de la Policía Municipal de Tránsito, de la Municipalidad de Capitalina, en coordinación con distintas empresas, pues fue una de las situaciones que se tienen que generar. Es que acá es el beneficio que también va a tener el usuario, pero sobre todo la concientización de que es su vida. Y es que con relación al parque vehicular, quiero contarles que hasta abril de este año la SAT había contabilizado, imagínense, 5.477.789 motos que forman parte del parque vehicular. Solo en el departamento de Guatemala son más de 2.300.000, seguidos por Escuintla, que son más de 314.000, Alta Verapaz, 111.000, y así sucesivamente es el dato, digamos, que se tiene, porque aquí, por ejemplo, también Quetzaltenango tiene 363.000, más de 363.000 las que están registradas, miren, más las que no están registradas, más los que no tienen multas, más los que no tienen licencia. Entonces, imagínense cuántas personas están en la ciudad de Guatemala. De acuerdo con los datos que tú nos compartes, hay más motocicletas que humanos, que ciudadanos. Imagínense eso, es increíble. El ataque armado contra un taxista en Misco con un desenlace fatídico.
y ese impacto de bala cayó en mi hija y yo solo vi que empezó a sangrar mi hija y los chavos disparaban y yo no hallaba qué hacer porque mi hija se desangraba. Encontramos fragmentos de hueso y burbujas de aire en el cerebro. Madre y su bebé víctimas de un atentado violento provocado por extorsionistas. Era difícil que pudiera sobrevivir mi hija, pero luchó durante esos días y mi hija falleció. Aquí no importa el nombre que le pongan a la extorsión, sigue siendo un negocio criminal. Curiosamente, todo ocurrió a plena luz del día y a escasos 200 metros de la comisaría 16 de la Policía Nacional Civil. El fenómeno se ha extendido tanto que las autoridades encargadas de la seguridad pública se enfrentan ante un dilema muy fuerte. Mi padre sufre un atentado, le colocan una granada en uno de sus bolsillos, lo dejan tirado ahí por el Naranjo. 1.084 personas han sido capturadas en lo que va de este año, vinculadas al delito de la extorsión en sus diferentes modalidades. Y es parte de lo que Expedientes estaría abordando durante este fin de semana, Carol, un tema que es preocupante. Hablando precisamente del servicio de transporte de personas, tenemos hoy este caso que fue lamentable y que ustedes han profundizado para poder dar con esta situación que no solo se replica en la ciudad, sino también en muchos sectores del país. ¿Qué es lo que vamos a poder observar durante esta entrega de Expedientes? Extorsión definitivamente es una bomba de tiempo, compañeros. Hay casos en Guatemala que son verdaderamente increíbles y son dramáticos, y uno de estos es el que le vamos a presentar este domingo. Imagínense que usted es un enfermero o una enfermera que salió de un turno nocturno, que pasa a recoger a su hija donde la niñera que la cuida y que juntas se dirigen hacia su domicilio, toman un taxi rotativo. Este taxi sí está autorizado, tiene número, y en ese trayecto dos personas desconocidas a bordo de una motocicleta se acercan y sin mediar palabras disparan en contra del piloto, pero el piloto no fallece, sino que esa bala se va directamente hacia su bebé, a su única bebé de 1 año y 9 meses, y tristemente este desenlace termina muy mal porque la niña es trasladada al Hospital Roosevelt, a la pediatría. Allí la niña trató de aferrarse a la vida durante 4 días, pero debido a la gravedad de la herida que tuvo, porque la bala le ingresó por el pómulo derecho y prácticamente pasó todo esto hasta salir de este lado de la cabeza. Entonces le perforó y le ocasionó una lesión cerebral, y debido a eso ella fallece. 4 días en el intensivo tratando de aferrarse a la vida, como le decía, y en este caso la enfermera de nombre Rosa Argentina se está recuperando en casa, llora la ausencia de su hija, y le agradecemos mucho que nos haya abierto las puertas de su casa para contarnos esta historia. Y más allá de contarnos esta historia, ella lo que está exigiéndole a las autoridades que hasta el día de hoy no se han acercado con ella para darle seguimiento al caso es que por favor tomen su denuncia y que por favor se investigue, porque todo ocurrió misteriosamente a unos escasos 200 metros de la Policía Nacional Civil a las 7 de la mañana, a plena luz del día, en un lugar donde estaba rodeado de cámaras de seguridad. Entonces lo único que ella está pidiendo es que se investigue este tema, y un tema tristemente producto de estas extorsiones que miles y miles de guatemaltecos sufren diariamente. Les comparto este dato rapidito, compañeros. De acuerdo con las autoridades, 440 millones de quetzales anuales son lo que genera este delito de la extorsión, más las muertes directas que quedan todos los años.
víctimas colaterales totalmente con relación a este tipo de servicio que se genera no solamente en los taxis piratas, sino en los taxis también que están regulados, pero que son víctimas y acechados por el tema de extorsión. Bueno, con esto marcamos punto final a los periodistas, le agradecemos su sintonía y también siga informándose a través de TN Todo Noticias durante este fin de semana. Que tenga una buena tarde. Buena tarde, compañeros. Feliz tarde. Hasta la próxima.